Hola, mi nombre es Flavia y estamos nuevamente con ¿de qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de burocracia? Bueno, la burocracia es la organización administrativa de los estados modernos. ¿Qué significa esto? Bueno, a medida que la sociedad se fue haciendo cada vez más compleja y que éramos muchas más personas, había que encontrar una forma racional de poder administrar el estado y por eso se generó el sistema de burocracia o de funcionariado público, como se conocen en algunos países. También está la concepción de servicio civil y mañana en la explicación más larga vamos a hablar un poquito de estas diferencias. Lo que vamos a tratar son dos teorías. Una es la teoría clásica, que es la que nos maneja Max Weber, y la otra es la de la nueva gestión pública, que es la que se trata y la que se está discutiendo y se está implementando en varios países, que es la que se trabaja desde los años 90 del siglo XX en adelante, sobre todo para economías neoliberales. ¿Bien? Entonces, Max Weber lo que hace es identificar tipos ideales, el cómo debería de ser X cosa que estudia. En este caso, para la burocracia. Lo que va a decir es que tiene que ser formal. Esto significa que los procedimientos tienen que ser estandarizados, es decir, que tienen que tener determinada forma y que tienen que ser escritos. ¿Por qué la importancia de esto? Porque genera predecibilidad, es decir, hay estabilidad, uno sabe qué es lo que va a pasar, porque hay un procedimiento escrito. Cuando nosotros vamos a una oficina pública a hacer determinado trámite, ya sabemos que tenemos que llenar determinada forma, determinado formulario, entregarlo de determinada manera, va a tener determinados plazos y eso no lo están cambiando a corto plazo, entonces tenemos de manera predecible cómo van a funcionar las cosas. Eso hace que el sistema sea relativamente estable. Lo segundo, la jerarquía es vertical. Esto significa que se respetan los escalafones verticales para poder tener una organización. Bien, esto es fundamental y es parte también de cómo funciona. Otra de las cosas importantes es que la selección de los funcionarios públicos es por meritocracia. ¿Esto qué significa? Que la idea de esta administración racional es que se termine con el clientelismo político, es decir, las personas que son seleccionadas a dedo para poder ocupar cargos públicos. Si bien el clientelismo o el patronazgo, tuvo una función importante durante el siglo XVIII y principio del XIX en los estados europeos y también acá en América Latina, lo ideal es ir hacia un sistema racional de administración en el cual estos funcionarios sean seleccionados por méritos propios, es decir, por la educación que tienen para ocupar determinados cargos, la formación profesional que tienen. Con respecto a esto último, entonces, es importante también que sean profesionales. Con esto y lo que hablábamos anteriormente de los políticos aplica también a la administración. Es importante que sean profesionales de carrera, que dediquen su tiempo solamente a la actividad del funcionariado público, que no tengan una segunda actividad económica. ¿Por qué? Esto evita que el que administra los recursos del Estado no tiene la posibilidad de poder usarlos o usufructuarlos para un interés ajeno. Es importante también a esto que mencionábamos al final, que no tienen que ser propiedad del funcionario público, los recursos del Estado, no tienen que tener un interés individual, porque eso lo que hace es chocar con la imparcialidad que tiene que tener el administrativo, el funcionario público, el burócrata, para poder manejar los recursos del Estado. Y otra característica fundamental respecto a esto es que tiene que ser asalariado. ¿Por qué? Porque bueno, si la persona tiene un salario, entonces se le está dando el recurso para que pueda hacer esa gestión, se le está reconociendo su función y por lo tanto evita que ese funcionario tenga la tentación de poder tomar para sí los recursos del Estado que administra, que dirige o que maneja. Bien, entonces la nueva gestión pública lo que va a hacer es hacer un cambio desde el punto de vista liberal, en el cual van a decir, bueno, en realidad la burocracia, la administración pública, el Estado, cuando se agranda, cuando se extiende, se hace ineficaz, se hace ineficiente y además hay mucho abuso del clientelismo, los cargos de confianza político y por lo tanto hay que rever sobre todo la opción de que estos administrativos o estos funcionarios públicos
tengan una responsabilidad política por lo que hacen. Los funcionarios burócratas clásicos no la tienen, solamente son implementadores de políticas públicas. Ellos no toman decisiones políticas, sino que es el jefe político, el ministro, el parlamento, el poder ejecutivo, quien sea, es el que va a tomar la decisión pública y el funcionario solamente la implementa. Bien, vamos a ver también que el funcionariado público, la burocracia como cuerpo estatal, tiene su propio peso e interés y a veces lo que hace es, bueno, transgiversar un poco esa decisión política, pero lo vamos a ver más adelante. Y la nueva gestión pública lo que dice es, bueno, vamos a hacerlo más eficiente, que la administración pública sea mucho más eficaz y que las cosas realmente se realicen. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar el gerencialismo. Vamos a descentralizar el poder. Entonces van a haber directores en lugar de haber un jerarca político y varios administrativos. Bien, van a haber jerarcas gerenciales, gerentes, como las empresas privadas, con un staff de trabajo específico que van a seleccionar a personas que no van a tener su cargo fijo, sino que lo van a tener acorde a los méritos y a los objetivos. Entonces, lo importante de la nueva gestión pública es que trabaja por objetivos. Se van a plantear objetivos a mediano o largo plazo, 1 año, 2 años, que se van a ir revisando, y si esos objetivos no se cumplen, tiene el gerente o el director de esa área específica que da rendición de cuentas, accountability, a los políticos, que esto no funciona así en la burocracia clásica, y también el funcionariado, el staff que hay alrededor que trabaja con ese gerente, puede deslindarse y puede desvincularse del equipo si no logra esos determinados objetivos. Básicamente es eso. Lo que tenemos es, por un lado, un cuerpo administrativo que es fijo, que es remunerado y que es meritocrático, y por otro lado, la nueva gestión pública lo que hace es hacer énfasis o hacer foco en la rendición por objetivos y la accountability, que es la responsabilidad, el dar cuentas al político de por qué no se llegó a determinado objetivo, y eso es lo que hace es descentralizar para ser más efectivo y que haya un mayor control y transparencia. Bien, estas son las teorías. Recuerden que son tipos ideales, no significa que sea tal cual, pero son maneras en las que se intenta no solamente explicar el cómo funciona, sino también el buscar soluciones a medida que se van encontrando diferentes falencias en los sistemas administrativos en este caso. Bien, mañana tenemos la versión extendida con toda la explicación de dónde viene esto y por qué esto surge o se piensa de esta forma. Así que bueno, mañana los espero en Facebook e en YouTube. Compartan, denle like. Gracias.